Hola, muy buenas. Soy Pablo Acevedo, autor de Numen, publicado por Editorial Lazarí, y con el permiso de ustedes procederé a la lectura comentada de uno de los poemas que integran el conjunto, no con la intención, por supuesto, de agotar las posibilidades hermenéuticas de esta composición elegida para la ocasión, sino a fin de plantear algunas claves simbólicas que pudieran orientar al lector de nuestros días, con el precedente de San Juan de la Cruz y recogiendo el testigo del poeta francés Paul Valéry, quien decía que el poeta había de ser el primer crítico de su obra. Procederé efectivamente al comentario de estos aspectos simbólicos que estructuran, que articulan el poema, y no me detendré en otros aspectos como el prosódico o bueno, pues los detalles retórico-expresivos del mismo. El poema en cuestión es Acunada la noche entre bahajes. Es el segundo de una serie de 33 poemas que no aparecen titulados, por tanto la referencia es el primer verso de cada uno, y que se pueden, pues, considerar como distintas partes de un mismo y único poema. Decía, es el segundo tras el primer poema que abre el libro, que es una alabanza a la grandeza divina del sol a modo de salutación de la primavera. Es el verdadero leitmotiv de este libro. En este poema, ya el primer sustantivo que aparece es noche, la atmósfera representada es por tanto nocturna. Todos estos poemas van sucediéndose en lo que sería el eje rotativo, ¿verdad? El día, la noche y sus crepúsculos matutino y vespertino, lo cual imprime un mayor dinamismo a ese eje, digamos, esa variación traslaticia, que en este caso aparece estacionaria porque se trata de un himno a la primavera. Pues bien, la imagen axial del poema en cuestión es la luna. No aparece explicitada hasta el último momento. De hecho, es la última palabra del poema, luna. Como si resolviera el jeroglífico de las imágenes y metáforas del mismo. La metáfora florolunar que aparece es clave. En posición central del poema dice aquella flor ingrávida que trasmina las célicas alturas. Pues esa flor de virtud, esa flor ingrávida, no es otra que la luna, ¿no? Y que simboliza la floración, el renacimiento de la inspiración del poeta. Son muchos, evidentemente, los que han dedicado, los que han consagrado sus versos a este satélite. Por ejemplo, el chino Li Bai o el argentino Leopoldo Lugones, por citar solamente dos, muy alejados en el tiempo, geográficamente también, y pertenecientes a culturas muy, muy diversas, aunque, para hacer honor a la verdad, también han sido muchos los poetas menores que le han dedicado sus ripios sensibleros para indignación selenofóbica de Mallarmé, quien decía aborrecer este motivo poético. También, por citar un solo ejemplo más, Unamuno en su poema A la corte de los poetas termina con estos versos: «Oh imbéciles cantores de la charca, propicia os sea la sufrida luna, castizas ranas». Sin embargo, esta predilección lunar de los poetas, digamos, menores, no desmiente, sino que más bien confirma el hecho de que se trata de un motivo lleno de posibilidades evocadoras inagotables. Volviendo a lo que es nuestro poema, hay un verbo poético, rielar, que sabemos que significa brillar con luz trémula. Este verbo que aparece hacia el final y además sustantivado, dice en su rielar aurático,
pues hace normalmente referencia al brillo de la luna sobre la superficie del mar. Recordábamos, por ejemplo, la segunda estrofa de la canción del pirata de Espronceda, que comienza la luna en el mar riela, continúa, y en la loma gime el viento. Luego comentaré algo respecto a este segundo elemento. Pues bien, ¿por qué no también este rielar de la luna podría de alguna manera recrear el reflejo de la luz lunar sobre la superficie acuática del río? Porque el correlato objetivo de la práctica totalidad de los motivos que aparecen en este poemario, con todas sus referencias a especies botánicas, de fauna, etc., pues están circunscritos a un enclave muy, muy determinado que sería Córdoba y más concretamente los Sotos de la Albolafia, por donde cruza, como muchos de ustedes sabrán, el río Guadalquivir. En todo caso, este verbo poético, rielar, aparece también modificado por el adjetivo neológico aurático, que sería un adjetivo derivado del sustantivo aura. Por supuesto, digamos que la significación más inmediata sería la del halo de luz difusa que circunda la luna. Eso es lo que se llama aura, ¿verdad? Esa especie de nimbo que la rodea, ¿no? Sin embargo, también sabemos que de hecho creo que es la primera acepción del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española, tiene un carácter lírico y aura pues vendría a ser un viento suave y apacible. Suave y apacible. Por lo tanto, aquí el poema lo que hace es urdir una serie léxica con dos palabras clave que aparecen al principio del poema, bajes y ráfaga. Los bajes son vientos suaves y la ráfaga es un viento más intenso, aunque efímero, y junto con el adjetivo aurático, que remite a aura como viento suave y apacible, pues ordenan una isotopía eólica que hace referencia no a otra cosa que al afflatus numinis, es decir, al aflato del numen, es decir, al hálito divino, al aliento de un dios. Es el soplo mágico de la inspiración. Y no solamente eso, también ráfaga tiene otra acepción que es lumínica, ¿no? Es decir, no es eólica. Y una ráfaga es un destello, una especie de fulgor súbito que también remite en esta otra acepción a la inspiración del poeta, ¿no? Por tanto, esta composición se cierra circularmente sobre sí a través de estas dos isotopías, eólica y lumínica, de modo que reproduce esa circularidad del halo de luz que circunda la luna, de ese aura, y que simboliza también pues, el don de la inspiración poética, porque es la flor, esa flor ingrávida, que es esa flor de la sensibilidad poética que germina, que rompe en el espíritu del poeta y del lector. Estos vientos templados, por tanto, y suaves que anuncian la primavera, pues dejan atrás ese viento airado que cubrirá de nieve la hermosa cumbre, parafraseando el celebérrimo soneto 23 de Garcilaso. Por tanto, son no solamente anunciadores de la primavera, sino también símbolo de la inspiración del poeta, porque la primavera no únicamente simboliza el regreso de la fertilidad natural, que también, por ejemplo. De hecho, el eterno retorno de lo vivo sería el arquetipo universal del que este poema realiza una particular mímesis, sino que también pues, lo que simboliza esta primavera es la renovación triunfal de las potencias fecundas de la inteligencia poética, es decir, de la creatividad. Previamente amenazada por el invierno de la muerte espiritual en sus formas, bien de apatía, de molicie, de tristeza
o de escepticismo. El poeta es un mensajero ungido por la divinidad, es decir, aquel que recibe el influjo del espíritu, el numen, la inspiración, y que en este poema se identifica con los ruiseñores, que son unas aves canoras que cantan precisamente de noche, por eso su presencia aquí en el poema. No de una manera explícita, porque no los cito, sino de una manera metafórica. A ellos me refiero con el verso 3, los correos de la Divina Talo. Los correos son los nuncios, los anunciadores, los mensajeros de esa Divina Talo, que es la primera hora ática, es decir, la divinidad griega consagrada a la primavera. Por tanto, los ruiseñores son los anunciadores de una buena nueva del espíritu, igual que los celajes del primer poema, celaje y arrebol. Los vientos sabemos que son en las tradiciones bíblicas, pues igual que los ángeles, portadores de mensajes divinos. Y este mensaje aparece normalmente pues cifrado en forma de nubes, por ejemplo. Este motivo, digamos que supone el encuentro de dos elementos como son el agua, muy presente en el poema anterior a este y en el siguiente, en forma de lluvia, y también el elemento aire, que nosotros estamos viendo en este poema a través de estas palabras clave como son bajes, ráfaga o el adjetivo aurático. Pues bien, es fácil imaginar una fina capa de nubes ligeras empujadas por estos bahajes, por estas ráfagas, por estas auras y que cubren parcial y transitoriamente la luna, aumentando así la ilusión óptica de su luz rielante. En este poema tampoco cito explícitamente el elemento nube, el motivo nube. Fíjense que en poesía prima más la evocación que no la literalidad. Sin embargo, la primera palabra que aparece en el poema acunada la noche entre bajes, pues bien, ese participio lleva una metáfora implícita. La ropa de cuna, que sería el elemento imagen, se corresponde con las nubes y además se da la circunstancia de que la palabra ráfaga, que ya hemos visto que tenía una acepción en principio pues eólica, también tiene una acepción lumínica, pues hay una tercera que nos interesa en este caso, y es que ráfaga es una nube de escasa densidad y que normalmente anuncia pues la inminente variación del tiempo atmosférico, tal como suele ocurrir en primavera. Sucede también que, como cita metaliteraria, precisamente el autor del Prometeo liberado, obra de 1820, escrita por el romántico inglés Percy Bysshe Shelley, utiliza precisamente estas dos palabras clave, ¿no? Que son acunada, cradled, y ráfagas, blasts, para apostrofar la llegada de la primavera, con estos versos: entre todas las ráfagas del cielo has descendido, acunada en tempestades, oh primavera, hija de mil vientos. El viento es el principal agente polinizador de la naturaleza. En la alegoría de la primavera de Botticelli, pintura que debe leerse de derecha a izquierda, encontramos en primer término a Céfiro, dios de los vientos suaves y apacibles del poniente, anunciadores de esta estación. Según la mitología clásica, Céfiro, que es el hermano de Bóreas, o lo que es lo mismo el Aquilón, el viento del norte, con quien compite por el amor de Cloris, segunda figura representada en el cuadro del pintor cuatrocentista, decía que Céfiro rapta a esta ninfa, que una vez desposada con el dios, entiéndase que la consumación de la persecución erótica ya implicaba matrimonio,
de hecho es lo que se conoce como el himeneo, de donde viene a partir de la palabra himen, por cierto. Pues digo que una vez que se produce esa consumación erótica, el desposamiento del dios con la ninfa, esta se convierte también en divinidad, es decir, Flora, que es la diosa de las flores. En realidad es la equivalente romana de Cloris, pero según algunas versiones, pues es la diosa en la que se convierte esta deidad menor que sería Cloris. Y que aparece encinta en tercer lugar. Ella es la que cada primavera acompaña a Proserpina, por cierto, o Perséfone, diosa de la agricultura y las cosechas que se cultivaban en primavera, durante su regreso del inframundo, donde pasa buena parte del año junto a su esposo Hades, lo que supone que la superficie sea invierno. En honor a esta diosa, pues se celebraban pues, los ritos de iniciación más importantes de la antigüedad, que eran los misterios eleusinos. En este sentido, el propio poeta es un hierofante, un maestro de nociones recónditas, como el sacerdote que presidía dichos ritos mistéricos. La figura central del cuadro de Botticelli, la primavera, es por tanto hija de Flora y Céfiro. La correlación entre la primavera del mundo y la del espíritu queda expresada en la presencia de las tres cárites en el aludido cuadro de Botticelli, justo a la derecha de la primavera. Son Aglaya, belleza, Eufrósine, júbilo, Italia, floreciente, es decir, Talo, la mencionada Talo del verso 3, que son las deidades de la naturaleza y la fertilidad, pero fíjense qué cosa, también de la belleza y la creatividad humana. En último término aparece el dios Mercurio o Hermes, que es el dios mensajero y, entre otras atribuciones, también el dios del ingenio poético. Por cierto, de Hermes procede el adjetivo hermético, y bueno, diré a este respecto que mi poesía participa de la tradición hermética, de la poesía órfica, pero no como la descripción de una búsqueda del misterio por el misterio, sino del hallazgo de digamos, una lucidez nueva y más profunda. Y bien, este ingenio poético es lo que me ha permitido componer este poema a partir de una figura expresiva central, aparte de la metáfora, que es la mónada fundamental de todo poema que se precie. Eso ya lo sabía, se sabe desde tiempos de Aristóteles. Esta figura central sería una sinestesia múltiple en la que intervienen, pues, por ejemplo, el sentido del tacto, que es el que percibe el viento, esos bahajes, esas ráfagas o esas auras, el sentido también de la vista, que pues capta la luz irradiada por la luna, también el sentido del oído, que se deleita con el canto dulce de las aves canoras, y por último, y no menos importante, el olfato, que pues percibe el perfume de una flor ideal metaforizada con la luna y que es la inspiración. Sabemos que en la línea de la fenomenología de Gastón Bachelard, la luz que irradia la luna es su perfume, el perfume que irradia la flor es su canto, y el canto que emiten las aves es su luz y su perfume. De algún modo, también el poema pues, es el canto fragante de un dios que el poeta entona con su verbo encendido. El perfume no es otra cosa que la estela, la reminiscencia, el rastro de un cuerpo concreto que ingresa así en una dimensión espiritual. Este perfume desprendido por el numen, por esa flor espiritual de la inspiración, pues es imitado por estas aves en
atmósfera nocturna saturada, por supuesto, merced a este perfume pues de evocaciones, de sentimientos, de ensoñaciones y de nostalgia, que son el estado natural del poeta. Finalmente, en la segunda estrofa y última del poema, pues encontramos representado el mundo pues, como una madeja sublime cuyo hilván espiritual, así como la luna su hebra de luz, o el ruiseñor su filamento sonoro, la flor su hilo odorífero, es devanada por el poeta henchido de emoción. Ahí cobra muchísima importancia el sustantivo corazón, ¿verdad? Sumido este poeta en su estado natural de deleite, no solo sensorial, sino también contemplativo. Es ahora cuando procederé a la lectura completa del poema. No se extrañen aquellos que perciban una especie de asimetría entre la brevedad del poema y la extensión de todas estas explicaciones, que ni mucho menos, como decía al principio, agotan las posibilidades hermenéuticas de este poema. Lo que hace verdaderamente grandioso este género con respecto al resto de géneros literarios es que la poesía no se deja resumir. Puedo leer La montaña mágica de Thomas Mann, en la edición española de Edasa, por ejemplo, son más de 1000 páginas, y puedo en unas pocas hacer un resumen más o menos cumplido. Pero un poema, digamos que tiene una naturaleza epigramática, es decir, es la máxima economía del lenguaje. Es decir, jamás se puede decir, se puede expresar tanto con tan pocas palabras, ¿verdad? Y esto es lo que vemos precisamente en los poemas. Me refiero a los poemas líricos. Evidentemente, si un poema épico se deja de resumir es porque no pertenece ya a la lírica, sino que pertenece a la narrativa. La poesía lírica no se deja resumir, y el citado soneto 23 de Garcilaso, pues a pesar de tratarse de 14 versos en decasílabos, pueden dar pie a muchísimos comentarios a lo largo de muchas generaciones, y aún así no se agota el sentido del poema. Acunada la noche entre bahajes y alguna tibia ráfaga, los correos del adivinatalo imitan en su jerga prematura el perfume de aquella flor ingrávida que trasmina las célicas alturas. Con su madeja de cantos devana el mundo el corazón de quien contempla, cual pájaro que trova en su rielar aurático, de sobillas espléndida la luna.